días, ¿verdad? Estamos aquí reunidos una vez más para un nuevo mensaje acerca de lo que son los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos, acerca del conocimiento de la gracia. ¿Verdad? Que la gracia de nuestro gran Dios esté puesta en cada uno de nuestros corazones. Damos gracias a los hermanos aquí reunidos, pastores, líderes, ¿verdad?, de diferentes congregaciones. Queremos, con la ayuda de Dios, poder dar a conocer los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos, como lo es el misterio de los 17 años según la dispensación, ¿verdad?, y la orden que el Señor Jesucristo da a los apóstoles, que este evangelio fuese predicado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, según la escritura en Lucas 47. Lucas 24:47, ¿verdad? Este misterio de los 17 años y 15 días para el mundo religioso es un enigma hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque piensan ellos que el apóstol Pablo todavía es un apóstol más de los 12 apóstoles, ¿verdad? No dándose cuenta el mundo religioso que el apóstol Pablo fue escogido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. No fue escogido por Anás ni por Caifás, que eran los sumos sacerdotes de aquella época, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sino que fue escogido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre, según Gálatas 1:15. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Gálatas 1:14, 15 y 16. Dice así la Escritura. Gálatas 1:14, 15 y 16. Y 17, lo vamos a leer. Dice así: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice que cuando agradó a Dios, no a Anás ni a Caifás, ¿verdad?, sino que cuando agradó a Dios, dice que Dios lo apartó desde que estaba en el vientre de su madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. ¿Qué fue lo que fue revelado en el apóstol Pablo? La gracia, a su Hijo en él, adentro de él. Dice el versículo 16: para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, que no consultó con ningún hombre. No consultó con Anás, no consultó con Caifás, ni tampoco consultó con Gamaliel. Y sabemos nosotros claramente que él fue instruido, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel. Pero después del encuentro en Damasco, él no consultó, dice, con ningún hombre. Leamos el versículo dice el mismo versículo 16, correcto, dice: para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que el apóstol Pablo dice que él no consultó con ningún hombre. Con ningún hombre consultó. Sabemos nosotros claramente que en el mundo religioso, ¿verdad?, a nivel mundial, no estamos hablando en el mundo religioso a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra nación, sino que estamos hablando a nivel mundial. El mundo religioso tiene metido entre ceja y ceja que el apóstol Pablo fue enseñado por los apóstoles, ¿verdad? Por eso es que el mundo religioso piensa que el apóstol Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos predicaban, y sí, hasta cierto punto tienen muchísima razón, que el apóstol Pablo predicó el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, pero lo predicó 17 años y 15 días antes que recibiese la primera revelación acerca del misterio que se había mantenido oculto
desde tiempos eternos. Según la Escritura, dice el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí vemos los primeros 15 días y 3 años, ¿verdad? En el versículo 18 repetimos: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Continúa diciendo la Escritura en el versículo 19 de Gálatas capítulo 1. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Y aquí sacaron no sé si ustedes han oído hablar del movimiento nacional. Dicen que es nacional únicamente las iglesias de Cristo, ¿verdad? No sé si lo han oído. Las iglesias de Cristo se pegaron de este texto para hacer un grupo religioso, ¿verdad? Porque dice la Escritura: y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Entonces ahí sacaron ellos ya su iglesia, su negocito, pues. Versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, que perseguía. Y glorificaban, versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Aquí vemos parte del misterio ya, cómo Dios viene revelando a través de las Escrituras, ¿verdad? Y por las cartas que le fueron ordenadas al apóstol Pablo a escribir. Dice así: después, pasados 14 años. ¿Cómo dice la Escritura? Después, pasados 14 años. Pero ¿cuántos habían pasado primeramente? Dijimos 3 años y 15 días. Más 14 años, ¿cuántos son? Estamos hablando de 17 años y 15 días, ¿verdad? Dice entonces aquí la Escritura en el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Gálatas: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice que recibió? Recibió una revelación. ¿Cuánto tiempo después lo recibió? 17 años y 15 días después del encuentro en Damasco. Para que nos demos una idea de que no es porque Jesús se le aparece en el camino a Damasco, es que ya el apóstol Pablo conoció la gracia, ni que tampoco anduvo predicando otro evangelio que los apóstoles les había sido ordenado. El evangelio que a los apóstoles les había sido ordenado predicar en esos 17 años y 15 días se llama el evangelio de la paz, que es el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, que es el evangelio donde el mundo religioso a nivel mundial se encuentra preso, creyendo que le están sirviendo a Dios a través del evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero no es así. Luego vamos a ver, ¿verdad?, el mensaje de los tres de los tres evangelios. Dice la Escritura en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 2: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál es el evangelio que es predicado entre los gentiles?
¿verdad? Vamos a ver. Ya el apóstol Pablo, después de esos 17 años y 15 días, estaba anunciando el evangelio de vuestra salvación, que se encuentra escrito en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. El evangelio de vuestra salvación es el evangelio que se había mantenido oculto desde siglos y edades, según Colosenses 1:23. Este evangelio que al apóstol le fue revelado, no le fue revelado por Anás, ni por Caifás, ni por Gamaliel, ni por Pedro, como el mundo religioso piensa, sino que este evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, él dice en esta carta quién se lo reveló. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién fue el que se lo reveló este evangelio? Dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Por eso él dice en Gálatas 1:16 que él no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él. ¿Por qué? Porque este evangelio, que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, todavía hasta el día de hoy no se ha predicado, ¿verdad? Lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje. Este mensaje de ahora, que estamos oyendo ahorita, se llama la dispensación del misterio de los 17 años y 15 días que el apóstol Pablo anduvo en esos 17 años y 15 días anunciando también el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, que trae como fundamento bautismo con agua, ¿verdad? En la segunda parte vamos a ver el mensaje de los 3 evangelios. Que la gracia de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén.